Hoy vamos a empezar con circuitos secuenciales. Para tratar de entender qué es un circuito secuencial, la parte de multivibradores ustedes seguramente ya la vieron el cuatrimestre pasado con Eduardo De Piero. ¿Qué es un circuito secuencial? A ver, un circuito secuencial lo podemos definir como un circuito que tiene algún tipo de memoria, para diferenciarlo de lo que hemos visto hasta ahora, que son circuitos combinacionales, en los cuales siempre las mismas excitaciones producen las mismas salidas. En los circuitos secuenciales, las excitaciones producirán salidas de acuerdo con la historia, de acuerdo con las excitaciones y con la historia. ¿Qué significa esto? Pongamos un ejemplo. Diseño una central telefónica a la cual quiero bloquear el acceso a llamadas de larga distancia y llamadas a celulares porque son muy costosas. ¿Qué significa eso? Significa bloquear el 00, que es para acceder a llamados internacionales, y bloqueo el 15. Según lo que yo dije, quiero llamar a la Universidad de San Martín. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el teléfono de la Universidad de San Martín? ¿Alguno de ustedes lo recuerda? Se los digo yo entonces. 4006-1500. Según lo que yo acabo de decir, ¿me podría comunicar yo con mi central telefónica a la Universidad de San Martín? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Sí, porque no es ni internacional ni celular. Sí, pero estoy bloqueando el 00, 4006, y estoy bloqueando el 15, 1500. Claro, el bloqueo tiene que ser en las primeras cifras y no en cualquier lado. Ah, entonces eso es lo que significa la historia. Significa el momento en el cual aparecen las entradas que yo estoy pretendiendo actuar, bloquear. Con lo cual, entonces, si yo retiro la restricción de, del 00, podrían llamar a larga distancia. Si yo bloqueo la restricción del 15, podrían llamar a celulares. Lo que tengo que hacer es bloquear el 00 al principio o bloquear el 15 al principio. Entonces, no depende solamente del 00, sino de la ubicación. Y ese es el concepto de un circuito secuencial, en el cual no interesa solamente el 00, sino el momento en el cual oprimo, genero el 00. ¿Qué es? Vamos a empezar a hablar del biestable SR. Biestable significa dos estados estables. Ustedes, corríjanme si es incorrecto, en el cuatrimestre pasado con Eduardo De Piero, ustedes vieron el 555. Sí. ¿Sí? Sí. El 555 tiene básicamente dos modos de trabajo. Un modo de trabajo es el de oscilador o multivibrador astable. ¿Qué significa la letra A al principio de astable? Significa A es sin. Lo mismo, por ejemplo, el periodo en la historia, el periodo azoico significa sin vida. ¿Mm? Astable significa que no tiene estados estables, es decir, que salta de un estado, la salida salta del estado alto al estado bajo, al estado alto, al estado bajo,
con un tiempo dado por un conjunto de resistores y capacitores. La otra forma de trabajo es que se le envía un pulso de disparo al 555 y genera una señal a la salida. Y luego vuelve al estado original. Así que tiene un estado estable, por eso se lo llama monoestable, y que al recibir un pulso de disparo cambia a un estado que se llama cuasi estable, que está un ratito, también dado por una constante R por C, y luego baja al estado estable que tiene. Entonces es monoestable, tiene un solo estado estable. Y el otro es cuasi estable. Y ahora vamos a hablar nosotros del biestable, que tiene dos estados estables. Es decir, que voy a tener una entrada S, en este caso. Fíjense, esta es una compuerta OR, medio deformada por la herramienta que estoy utilizando para la proyección. Esta es una compuerta OR que tenemos una entrada S. Cuando la entrada S vale 1, la salida Q vale 1. Se realimenta ese 1 y ya la salida queda permanentemente en el estado 1. Es decir, acá tenemos un estado estable en 0, en el cual hasta el momento que aparezca la entrada S, S es de set, poner, hasta el momento en el cual aparezca el pulso en set, la salida Q va a estar en 0. Porque se supone que Dios en el origen del universo puso la salida Q en 0. Si la entrada S está en 0, va a permanecer en 0 por tiempo indefinido, hasta el momento en el cual aparezca un pulso, cambia la salida y se va a mantener hasta el final de los tiempos en ese estado. Hay dos estados estables: la salida en 0, la salida en 1. Vemos acá que esto es un caso simple de memoria. Si aparece algún pulso de S en 1, la salida Q va a estar en 1 y me va a permitir a mí ver, cuando vuelvo a mi casa, si hubo algún evento que produjo un ruido en la entrada de esta compuerta OR, y ese ruido produjo un cambio. Ahora, de la forma en la cual yo lo dibujé, no hay forma de volverlo a 0. Entonces aquí nos aparece la misma entrada S que teníamos, y lo que hacemos es colocar una compuerta AND en el medio con la entrada de la compuerta AND, que actúa como llave, en este caso, con la otra entrada, R, de reset. Si set es poner, reset será reponer. Una palabra que nosotros conocemos muy frecuentemente, porque usamos una deformación que llamamos resetear. Quiere significar reponer. Entonces, ¿cómo funciona esto? Aparece un pulso en S, la salida de la compuerta OR vale 1. Si R está en 0, si arrancamos con S y R en 0. Si R está en 0, a la salida del inversor tenemos un 1. Es decir, que esta entrada de la compuerta AND está habilitando, está en 1. Entonces, si nos aparece un pulso en S, tendremos 1, 1, la salida vale 0. Perdón, la salida vale 1, realimentamos y nos queda en el estado permanente de Q en 1. Hasta el momento en el cual aparece un pulso en R, lo cual produce que al tratarse de un inversor aquí tengamos un 0, al tener un 0 en la compuerta AND, la salida vale 0, se realimenta 0. Como S ya volvió a 0, tenemos entonces 0 y 0 aquí, la salida pasa a 0. Es decir, con un pulso en S, seteamos, ponemos en 1 la salida Q,
con un pulso en R ponemos en 0 la salida Q. Entonces con S ponemos un 1, con R ponemos un 0. Algunas consideraciones. Si estamos ya en el momento en el cual la salida Q vale 1, si le aplico otro pulso en S no pasa nada. Si la salida Q está en 0 y le aplicamos otro pulso en R, no pasa nada. ¿Queda claro este circuito? Es importante que lo entendamos porque es lo que nos va a permitir avanzar en lo que viene a continuación. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Me están escuchando? Sí, está claro. Sí, lo entiendo. Sí, está claro. Bueno, gracias. Puedo hacerlo de otra manera. Es decir, ¿qué pasa si coloco dos inversores en cascada en lugar de un cable? Desde el punto de vista del funcionamiento no cambia nada, porque al poner dos inversores en cascada es negar dos veces la señal, queda igual que la señal original. Pero esto tiene una particularidad. ¿Qué pasa si tengo una compuerta AND con las entradas negadas? Puedo aplicar De Morgan. ¿Recuerdan De Morgan? Entonces, puedo aplicar De Morgan y por lo tanto, esto me va a quedar como una compuerta NOR. A negado, B negado, AND equivale a A o B todo negado. Entonces, esto me va a quedar como una compuerta NOR, y acá tenemos OR con un inversor, compuerta NOR también. Entonces, me queda el circuito, que esta es una forma tradicional y estándar de representar el biestable con las entradas S y R y con dos compuertas NOR. Entonces aquí tenemos set, poner un 1 en Q, reset, poner un 0 en Q. Pero fíjense que si yo pongo un 1 en Q, lo que voy a hacer al tratarse de una compuerta NOR, si pongo un 1 en Q, voy a tener un 0 en Q negado. Veo entonces de que voy a tener entradas S y R y salidas Q y Q negado. Y esta es una condición fundamental, que las salidas del biestable SR serán complementarias y deberán serlo en todo momento. Si por alguna razón dejan de ser complementarias las salidas, deja de comportarse como un biestable. Este empieza a funcionar mal, no se comporta como un biestable SR. Lo puedo hacer con compuertas NAND, de vuelta aplicando De Morgan, y utilizando en lugar de R y S, S negado y R negado, es decir, que se activa con un pulso en 0. Es decir, normalmente la entrada S negado está en 1, se activa con un pulso en 0 y se resetea también con un pulso en 0. Y esta es la tabla de verdad. ¿Qué pasa si S y R están los dos en 0? No tengo ninguna excitación, por lo tanto, la salida Q va a estar en el mismo estado que estaba. Ahora, si yo reseteo, cualquiera hubiera sido el estado anterior, la salida Q va a valer 0. Si yo seteo, cualquiera hubiera sido el estado anterior, la salida Q va a valer 1. Ahora, si las dos entradas valen simultáneamente 1, caigo en lo que llamo un estado prohibido. Estado prohibido significa no que se rompe algo, no que explota algo, sino que si las dos entradas están activas, deja de tener las salidas su estado complementario. Es decir, vayamos al que nos resulta más fácil de entender, quizá, que es este. Si S vale 1,
lo que voy a hacer es que Q valga 1. Si R vale 1, lo que voy a hacer es que Q negado valga 1. Es decir, que las dos salidas van a valer 1, y voy a estar rompiendo esa condición de que tengo que tener estados complementarios en la salida. Con esto entonces, estado prohibido significa que tengo que evitar que las entradas valgan simultáneamente 1, porque violentaría la condición del biestable. Esto lo vamos a ver en la próxima semana cuando hablemos de VHDL. Dijimos nosotros que tenemos que implementar un circuito con memoria. En este caso, tenemos un circuito combinacional al cual tenemos las entradas, lo que viene de afuera, acá vendría lo que disco en mi central telefónica. Acá tendré una realimentación de la salida sobre la entrada. Lo que realimento se llaman respuestas en la salida y se llaman excitaciones en la entrada. Y estas serán las salidas, es decir, ¿me permite discar o se bloquea la comunicación? Acá están las entradas que vienen del teclado. Y acá tendré que implementar un circuito combinacional, que es el que me permitirá vincular esas entradas con las excitaciones para generar las respuestas y las salidas. Si nosotros redibujamos un poquito ese circuito biestable que mencionamos recién, en el cual aquí no se alcanza a ver en el dibujo, a ver si... No se alcanza a ver. Bueno, no se alcanza a ver. Decíamos entonces, espérenme un segundito. Redibujamos un poquito el circuito. En lugar de poner las salidas y las entradas cruzadas, lo ponemos así en forma lineal. Entonces, nos queda esta configuración, en el cual lo que vamos a hacer ahora es escribir la salida Q en función de las entradas S y R y de la realimentación. Fíjense que aquí Q es la salida, Q es una variable de salida, la escribo con mayúscula. La realimentación, que es algo que va a estar cambiando y en forma inestable, la llamo de igual manera que en este caso la salida Q, pero con minúscula. Esto significa que es una excitación, que es una realimentación. Es un tema de nomenclatura. Veamos, la salida Q es esta entrada NOR R. NOR R. Pero ¿a qué es igual esta entrada? Esta entrada es S NOR Q chica. S NOR
Q chica. Y esto habíamos dicho que era NOR R. Entonces aquí aplico De Morgan. Entonces tengo que es SQ, S más Q, por R negado. Estoy aplicando De Morgan. Entonces me queda S, ahora distribuyo S R negado, Q R negado. ¿Cómo debe leerse entonces esta expresión? Es una cosa muy importante. Por favor, entiendan, es una cosa muy importante saber leer una ecuación, no acordársela de memoria, porque pasado mañana se la olvidan. Saber leer una ecuación significa que la salida Q va a valer 1 cuando S valga 1 y R valga 0, es decir, fíjense la condición, estamos evitando la condición de la que 2 simultáneamente valgan 1. Entonces, en ese caso, si seteo sin que esté habilitado el reset, activo el reset, o bien cuando la realimentación vale 1 y no reseteo, en esa condición Q vale 1. Para que Q valga 0, ¿qué se tiene que dar? Se tiene que dar o bien que R valga 1, para lo cual si R vale 1, invertido vale 0, este producto vale 0, invertido vale 0, este producto vale 0. Esto me significa entonces que la condición para que Q valga 1 es que seteo sin estar reseteado, y para que valga 0 es que reseteo. Esta es la ecuación característica del biestable SR. Entonces acuérdense, biestable SR, y tenemos que recordar, vuelvan a escucharlo después en la grabación, la forma en que se debe leer, se debe interpretar una ecuación. En los circuitos combinacionales aparecen riesgos. Riesgos estáticos y riesgos dinámicos. Vamos a tratar de entender qué es cada uno de ellos. El riesgo estático se da cuando, fíjense, este circuito, ustedes dicen, pero este circuito no tiene sentido. ¿Cuándo voy a armar un circuito de estas características? Evidentemente no voy en forma voluntaria a diseñar un circuito con estas características, sino que lo que puede llegar a suceder que en un circuito complejo lleguen a una compuerta AND la señal A por dos caminos distintos, en la cual en uno de esos caminos tengo un inversor. Entonces acá lo que estamos haciendo es una simplificación, una sintetización de la función. Y con esto se me produce lo siguiente. Este inversor que me aparece acá, que puede ser el resultado de un camino distinto que recorre la señal A, este inversor tiene un tiempo de propagación, que era del orden de los nanosegundos. Entonces, A negado, producto de este inversor parásito que me queda del circuito, va a aparecer un ratito después que A. Por lo cual, va a haber un momento en el cual A y A negado valgan simultáneamente 1, con lo cual la salida va a aparecer un pequeño tiempo en 1. Este pequeño tiempo es típicamente el tiempo de propagación de una señal, de una compuerta. Tiempo de propagación de una compuerta. Ahora, caso contrario. Antes lo vimos, recién lo vimos con una compuerta AND, ahora con una compuerta OR. Lo mismo, recorre un camino distinto en forma directa y luego aparece un ratito más tarde debido a que queda todo a través de un circuito más o menos complejo y que me llega demorada la señal B negado. Entonces acá tenemos B y B negado, los cuales debido a la demora, debido al tiempo de propagación de este inversor adicional que nos aparece por allí, la salida de la compuerta OR va a estar un cierto tiempo indeseado, no buscado, en 0.
Esto se llama riesgo estático en el 1, es decir, que cuando estoy en 1 me aparece un pulso cuya duración es de un tiempo de propagación y evidentemente tanto el riesgo estático en el 1 como el riesgo estático en el 0, es decir, cuando la salida tendría que estar en 0, son indeseados. No quiero que aparezcan porque me va a producir, si el circuito que viene a continuación responde a variaciones rápidas, el circuito que viene a continuación va a detectar un pulso donde no debería existir ningún pulso. Los riesgos dinámicos son cuando tengo transiciones, no es que me aparezca un pulsito, sino que me la paso subiendo y bajando, o bajando y subiendo varias veces. Los riesgos dinámicos aparecen, y esto es importante para recordarlo, aparecen cuando tengo más de 2 niveles de compuertas. Los riesgos estáticos me aparecen con 2 niveles de compuertas, es decir, suma de productos o productos de sumas. En ningún momento dijimos nosotros de que con 2 niveles de compuertas, suma de productos o productos de suma, la función que nosotros logramos sintetizar es mínima. Puede darse el caso que con más niveles de compuerta, que no sabemos cómo diseñar nosotros, pero existen, con más niveles de compuerta tengo una solución que requiere menos componentes. Por ese motivo, puede darse el caso que me aparezcan riesgos dinámicos cuando tengo soluciones con más de 2 niveles de compuertas, 3, 4 niveles de compuertas. Los riesgos estáticos me aparecen con 2 niveles de compuertas, con 2 o más niveles de compuerta. Los riesgos dinámicos me aparecen con más de 2 niveles de compuerta. ¿Qué pasa si tengo este circuito ahora? Tengo una entrada D, una entrada LE y una salida Q. La realimentación es, la salida Q es estable, la salida Q chiquita es una excitación, es decir, una realimentación. La salida Q va a ser la función NOR de las dos entradas. La primera entrada es VLE NAND, que esta con esta se compensan entre sí, es decir, negación y negación me da la señal original. Entonces tengo DLE, y acá tengo de vuelta esta NAND con esta entrada invertida, se compensan entre sí, con lo cual tengo LE negado, debido a este inversor, Q chica. Supónganse ustedes que hago el mapa de Carnot correspondiente a este circuito, en el cual represento la salida X o la salida Q en forma genérica de la tabla de verdad que corresponde a esta ecuación. ¿Qué es lo que yo puedo decir? Puedo decir, vuelvo a leer la ecuación. Q va a valer 1 cuando D y LE valgan 1. Simultáneamente. Entonces ahí Q vale 1. Cuando entonces D y LE valgan 1. Y va a valer 1 también cuando Q chica, la realimentación, valga 1 y LE negado valga 1. Es decir, LE valga 0. Esto me da este mapa de Carnot. Este mapa de Carnot a mí me permite decir que la salida X, Q sería en este caso, será este agrupamiento más este agrupamiento. Acá el riesgo aparece porque tengo que al cambiar la variable B, paso de este mini término a este mini término. Para evitar de que se me produzcan riesgos, lo que hago es crear un nuevo agrupamiento que me abarque, que me amortigüe el efecto que produce
el cambio en la variable b. Es decir, el cambio que significa pasar de un agrupamiento al otro. Ahí es donde se me produce el riesgo estático. Entonces, incorporo un grupo redundante que no es necesario, este grupo que estoy marcando aquí no es necesario, y lo único que hace es evitar los riesgos estáticos. Análogamente, si lo quiero hacer para los ceros, exactamente lo mismo. Incorporo un agrupamiento, que es el que me aparece aquí, por los extremos, que lo que busca es exactamente lo mismo para el riesgo estático por 0. Antes lo habíamos visto para el riesgo estático por 1. Entonces, los biestables pueden ser SR, SR con habilitación, que lo vamos a ver enseguida, biestable de tipo D. Entonces, el SR lo puedo representar por medio de un interruptor que lo pulso, por un pulsador en realidad, que lo pulso un momento para que me pase la entrada S negado, quede a 1 a través de este resistor de pull-up cuando muevo el pulsador, y aplico un pulso de reset, es decir, recuerdo, reset negado, significa poner un pulso en 0, con lo cual reseteo el biestable SR. Tengo estos resistores de pull-up que cuando está el interruptor en la posición contraria, por ejemplo, este resistor es para cuando el pulsador está en la posición que aparece en la figura, me lleva a pull-up la entrada R negado, es decir, me la pone en 1. Cuando muevo el pulsador a la posición inferior, lo que hace es esta entrada, este resistor R, garantizar que ese negado valga 1 también. Entonces, con habilitación significa que le pongo una entrada que se llama Latch Enable, LE. Entrada de retención o de realimentación. Que para que funcione, se agrega, es decir, esto que aparece aquí a la derecha, esto sería el biestable SR tradicional. Le estoy agregando una compuerta AND en la entrada, de manera que habilito, dejo pasar o no la entrada S, la entrada R. Entonces, Latch Enable lo que hace es, cuando vale 0, congelo todo. Cuando vale 0, tanto S como R valen 0. Y por lo tanto, podrá pasar lo que quiera en las entradas, que a la salida no aparece nada, debido a que tengo estas compuertas que habilitan o deshabilitan. Entonces, para que trabaje como un biestable normal, es necesario que Latch Enable valga 1 para que opere en forma normal. Entonces, el funcionamiento sería que cuando Latch Enable vale 1, S actúa, y acá fíjense, cuando se produce esta transición y Latch Enable vale 1, cierro la compuerta AND y actúa S y hace que la salida Q valga 1. Luego, cuando vuelve a valer 1, Latch Enable, tanto S como R están en 0, por lo tanto no pasa nada. Acá se produce un pulso de R, perdón. Acá se produce un pulso de R que recién va a actuar en el momento que el Latch Enable lo permita. Es decir, en el momento que el Latch Enable lo permite, se produce el cambio de la salida Q que pasa de 1 a 0. Se resetea el flip-flop. Y aquí nuevamente, cuando se produce el cambio, Latch Enable vale 1. Y por lo tanto, en ese mismo momento, como Latch Enable vale 1, la compuerta AND estaba habilitada, se produce la transición de Q de 0 a 1. Se setea el biestable. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta?
No. Lo puedo hacer Temprano, con, lo puedo hacer con compuertas NAND, la habilitación, y utilizo en lugar de NOR, utilizo OR con las entradas negadas, y por lo tanto, acá nosotros lo que tenemos es entonces de vuelta aplicamos De Morgan, y es una forma entonces de implementación del biestable SR, utilizando compuertas NAND en lugar de compuertas AND. Aprovechando que aquí tengo esto producido por De Morgan de las compuertas NOR. El biestable D es de datos, SR es de set reset. El biestable D consiste en unir las entradas S y R y colocar un inversor de por medio. Estoy garantizando aquí que S y R sean complementarios, es decir, que nunca se puede dar en este circuito que S y R valgan simultáneamente 1. Dejemos de lado el tiempo de propagación de esta compuerta. Cuando D vale 0, S vale 0. Cuando D vale 0, R vale 1. Con lo cual, si D vale 0, la salida Q va a valer 0. Si D vale 1, S va a valer 1, R va a valer 0, con lo cual la salida Q va a valer 1. Fíjense que si D vale 0, Q vale 0, si D vale 1, Q vale 1. Con lo cual, se está comportando, entre comillas, como si fuera un cable. Si nosotros hacemos la tabla de verdad, vemos que si latch enable vale 0, la entrada D no me importa lo que valga, la salida Q no cambia, porque si latch enable vale 0, se inhabilitan estas compuertas y por lo tanto no le llega ningún cambio al flip-flop de salida. Perdón, al biestable de salida. Ahora, si latch enable vale 1, la entrada D vale 0, la salida Q vale 0, la entrada D vale 1, la salida Q vale 1. Es decir que todo ocurre como si se tratara de un conductor, pero de un conductor que tiene latch enable y se va a mantener la salida en forma permanente hasta que me aparezca un valor de cambio de D. Latch enable va a permitir el momento en el cual se produzcan los cambios. Vamos a ver más adelante que la condición esta, en la cual la entrada S cambia en el tiempo en el cual latch enable vale 1, debería evitarse. Es decir, que latch enable tendría que garantizar que se produzcan los cambios en el momento que latch enable lo permite, como por ejemplo aquí, o bien como por ejemplo aquí. Este es un caso que debería tratar de evitarse, es decir, que me aparezca un cambio en alguna de las excitaciones de entrada en el momento en el cual latch enable vale 1. Acá tenemos entonces latch enable vale 1, por lo tanto, si la entrada D va cambiando, la salida Q repite la entrada. Ahora, cuando latch enable vale 0, la salida Q se congela. Hasta el momento que latch enable vuelve a valer 1, se habilitan las compuertas AND, y entonces empieza a actuar nuevamente y la salida Q replica las variaciones de la variable de entrada D. Si nosotros tomamos la expresión del biestable SR y reemplazamos S por D
y R por D negado, nos va a quedar esta expresión. Es decir, tomamos lo que se llama la ecuación característica del biestable SR, reemplazamos S por D y reemplazamos R por D negado, por ese inversor que colocamos. Y nos queda entonces esta expresión, que es la ecuación característica del biestable D. Esta es la ecuación característica del biestable D, que debe leerse de qué manera. Recuerden ustedes ejercitar cómo se debe leer una ecuación. La salida Q va a valer 1 cuando D y LE valgan 1, o bien cuando la realimentación, es decir, que la salida Q valga 1 y D valga 1, o bien cuando Q, la salida realimentada a la entrada, si Q chica, sea 1 y esté deshabilitado. Es decir, que cuando la realimentación hace que valga 1 la salida. ¿Queda claro? ¿Preguntas? Sí, a mí no me quedó claro cómo funcionaba el circuito de este. Bien. Este circuito. Claro. Lo que hice fue, el biestable SR que hemos visto hasta ahora, era desde este punto hacia la derecha. ¿Sí? Desde aquí a la derecha. Lo que hice es hacer que D vaya derecho a S y que D valga a través de un inversor a R. Con esto garantizo dos cosas. En primer lugar, que S y R sean complementarios debido a este inversor. Por lo tanto, voy a lograr que el comportamiento de este circuito siga esta tabla de verdad. Si D vale 1, S vale 1 y R vale 0 debido a este inversor. Por lo tanto, como esto era un biestable SR, si la entrada S vale 1, la salida Q vale 1. Con lo cual, si D vale 1, la salida Q vale 1. Por supuesto, cuando la Chineville lo permite, valiendo 1. Claro, lo que me pierde a mí es la otra parte, el final. Me pierde a mí. La primera parte la entiendo. Me pierdo a partir de la salida de S y de R, que están negadas y la parte final. Pero que lo que nosotros tenemos, donde se dice S y R hacia la derecha, es el biestable SR que habíamos visto anteriormente. Es decir, es este biestable. Es decir, a ver. Es este biestable, el cual nosotros lo que hicimos solamente fue agregarle la habilitación con la Chinable. Es decir, este es el biestable, este que nosotros vemos acá, le pusimos una compuerta de habilitación, AND, y nos queda este esquema, ya sea con NOR, ya sea con NAND. Entonces, lo que nosotros teníamos era, recién, aquí, biestable SR, que sería este de aquí, con entradas de habilitación. Estas compuertas que con la entrada Latch Enable me permiten pasar S y R al biestable. Esto es la única función. Actúan como llaves. Deja pasar, no deja pasar, de acuerdo con el valor de Latch Enable. Entonces, recordemos, esta es la configuración del biestable SR con habilitación. Lo que voy a hacer yo ahora es cambiarle el nombre y poner una entrada que llamaré D aquí
con un inversor que me va a generar R. Y eso simplemente es eso lo que estamos marcando aquí. De aquí hacia la derecha es el biestable SR con habilitación. Lo único que hicimos fue agregar este inversor. ¿Para qué? Para garantizar que S y R sean complementarios, para evitar esa condición que habíamos dicho que era prohibida, de que S y R valieran simultáneamente 1. ¿Y qué logro con esto? Y según lo que vimos en el diagrama temporal, de que las salidas Q y Q negado van a cambiar cuando cambie LE, admitiendo que no puede haber cambios en las variables de entrada, en este caso en D, mientras la variable LE valga 1. Así que de alguna manera tendré yo en el futuro que evitar que cuando LE valga 1 se produzcan cambios en las señales de entrada, en este caso en D. Entonces, ¿por qué? Porque se producía, si cuando LE valga 1, se van a producir entonces cambios inapropiados no sincronizados. Entonces, los biestables, el biestable tipo D viene de datos, se comporta retransmitiendo a la salida el valor de la entrada D, pero acorde a los momentos en los cuales latch enable valga 1. Por eso existe el biestable D. Es decir, no es solamente un cable, sino que es un cable cuyas salidas van a cambiar de acuerdo con los vaivenes de LE. ¿Quedó un poco más claro o no? Lo que a Hola. mí me confunde es la parte final. Después entiendo lo que pasa con los datos y con el H-enable y todo eso, pero la parte final es donde no entiendo qué pasa con Q negado y Q al realimentarse. Es decir, en este circuito, Claro, ahí, esa parte. bueno, esto es el biestable SR. Funciona como lo hemos visto hasta ahora. Veamos, D vale 1. Si latch enable vale 1, con S en 1, aquí lo que vamos a tener es un 0. Con un 0 aquí, lo que vamos a tener es invertido, un 1 aquí, la salida Q vale 1. Si D vale 1, esto vale 0, por lo tanto, esta compuerta NAND, la salida va a valer 1. Con un 1 aquí, me queda esta entrada inhabilitada. Y por lo tanto, como yo tenía un 1 en esta salida Q, al pasar con esta Q chica a través del inversor, este 1 a través del inversor voy a tener 1, 1, la salida Q negado va a valer 0. Entonces tenemos Q en 1, Q negado en 0. Perfecto, es un biestable SR. Ahora, cuando D vale 0, tengo 0 aquí, no me importa lo que haya aquí, mejor dicho, latch enable vale 1, pero no me importa, la salida de la compuerta NAND va a valer 1, al tener un 0 aquí, tendría un 0 aquí, es decir, un 1 acá. Al tener un 1 aquí, me queda inhabilitado la compuerta NOR por la parte de arriba. Al tener D en 0, voy a tener un 1 aquí, voy a estar reseteando. Al tener un 1 aquí y latch enable en 1, voy a tener un 1 acá, voy a tener un 1 acá, un 0 aquí. Al tener un 0, con este inversor voy a tener un 1 en una de las entradas de la compuerta OR, por lo tanto, Q negado va a valer 1, y por lo tanto, si Q negado vale 1, aquí tenemos un 1 aquí, que invertido me va a dar 0, y habíamos visto que tenía un 0 por aquí, 0 y 0, la salida Q va a valer 0, con lo cual voy a estar cumpliendo con la idea que estoy reseteando
el biestable SR. Entonces, cuando D valga 0, la salida Q negado va a valer 1 y la salida Q va a valer 0. Esto es simplemente el biestable SR. Esto que aparece, las compuertas NOR entrecruzadas, interconectadas entrecruzadas, significan que se trata de un biestable SR. Nada más. Hagamos una cosa. Lo dejamos planteado y si quiere lo vemos mañana a la tarde. Dibújese en un papel este circuito 2 veces. ¿Sí? Y analícelo siguiendo punto por punto la señal cuando D vale 0 en uno de los circuitos y cuando D vale 1. ¿De acuerdo? Ok, igual ya lo entendí. Ahora sí lo entendí mejor. Pero no importa, háganlo y háganlo todos ustedes, el análisis de qué pasa cuando D vale 0 y cuando D vale 1, dibujándolo sobre el circuito. Es una buena gimnasia para acostumbrarse a analizar circuitos. Entonces, el biestable D de datos sirve para tener en Q la entrada D, pero cuando latch enable lo permita. Cuando latch enable no lo permite, se congela todo. Entonces, cuando latch enable vale 0, se congela todo. La salida Q no cambia. Entonces, cuando latch enable vale 1, la salida D aparece, la entrada D aparece sobre la salida Q. Cuando latch enable vale 0, se congela. Fíjense que todos estos cambios no son tenidos en cuenta. Y cuando latch enable vuelve a valer 1, analiza el estado D y lo repite sobre la salida Q. Entonces, durante el lapso en el cual latch enable valió 0, durante este ratito, la salida Q no cambió, y por eso es que se utiliza un biestable y no un pedazo de cable, porque tengo la posibilidad de congelar la salida de acuerdo con el valor del latch enable. El biestable D lo puedo representar también de una manera muy simplificada con un buffer en el cual tengo un interruptor que tomo, cuando latch enable vale 1, tomo la entrada D, se realimenta hasta este cable y cuando el interruptor vuelve al pulsador, vuelve a la posición alta, se realimenta. Es una forma que se llama de biestable D dinámico, en el cual garantizo que se mantiene durante el ratito en el cual está viajando el pulsador de la posición inferior a la posición superior, se mantiene, la salida no cambia, la salida Q no cambia, y por lo tanto es una representación, se llama dinámica, de un biestable de tipo D, implementado de una manera muy sencilla. Lo puedo hacer si quiero, poniéndole un capacitorcito aquí a la salida para garantizar de que no cambie la salida Q mientras el pulsador está viajando de la posición inferior a la posición superior. Es parecido al principio de funcionamiento de lo que se llaman las memorias dinámicas. Esto ustedes lo vieron, es simplemente un repaso. Multivibrador astable y multivibrador monoestable. Astable significa que cambia continuamente, que no tiene un estado estable, y monoestable que tiene un estado estable. Entonces, para el caso del monoestable, tenemos una entrada de disparo. Entonces, la entrada de disparo produce el cambio de estado a un estado cuasi estable durante un cierto tiempo t, y ese tiempo t está dado por un producto R por C interno del multivibrador. Cuando aparece otro pulso, se produce un nuevo
otro pulso de disparo, ahora mucho más ancho, se produce el cambio siempre del mismo tiempo t. No importa que el pulso de disparo sea más largo, importa este flanco. El tiempo t está fijado habitualmente por un producto R por C. El redisparable es un multivibrador en el cual tenemos pulso de disparo, salida en un no redisparable, salida en un redisparable. ¿Qué significa redisparable? Que cuando aparece un pulso de disparo, cualquiera sea el estado de la salida del multivibrador, se inicia un nuevo estado cuasi estable. Es decir, que por más que estuviera la salida en el estado cuasi estable, se inicia un nuevo ciclo de duración T. En el no redisparable, como la salida está en el estado cuasi estable, a este pulso no se le da pelota. Entonces, ¿por qué es interesante esto? Por algo que se aplica mucho en la electrónica digital, que se llama watchdog. Watchdog, la traducción sería perro guardián. Y ese perro guardián hace que tengamos un continuo de salida en 1 cuando aparecen pulsitos de disparo. Entonces, eso se utiliza en un microcontrolador, en una computadora, en la cual desde el programa principal le estoy enviando permanentemente pulsos de disparo mientras funciona bien el circuito. Con lo cual, la salida de ese monoestable, redisparable, está en 1 permanentemente. Si por alguna razón el programa se fue a los caños, se perdió, y no se genera el pulsito de disparo, el multivibrador monoestable va a caer a 0 en su salida y va a resetear a la computadora. Por eso se llama perro guardián o perro cancerbero, que es aquel que está vigilante. ¿Vigilante de qué? Vigilante de que se produzcan los pulsos de disparo. Si no se producen los pulsos de disparo, es que se perdió el programa. Y si se perdiera el programa, entonces tiene que actuar de la mejor manera posible. La mejor manera posible hasta ese momento era el redisparo. Bueno, y acá viene, simplemente para que ustedes lo recuerden, cómo funcionaba el 555 a través de una exponencial de carga sobre el capacitor. Y bueno, esto es el 555 y no vamos a entrar nosotros en detalle porque esto ustedes ya lo vieron con De Piero. Es decir, no vamos a dedicarnos a esto. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? No, ¿Dudas? por ahora no. Por ahora no.